Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Isaías capítulo 26, a partir del versículo 1 al 3. Isaías capítulo 26, versículos 1 al 3. Y dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy quiero compartirles esto que dice el libro de Isaías. Si nosotros pudiéramos mirar un poquito sobre toda la historia que tenemos, nos quedaríamos pasmados, porque el profeta Isaías, llegó un tiempo en el cual fue levantado este profeta con un propósito de hacer volver primero el corazón de todo Israel hacia el corazón de Dios. Dios lo utilizó de muchas formas para hacerlo volver, o hacer volver a la gente hacia Dios, porque se avecinaba lo peor. Se avecinaba un juicio, se avecinaba una designación de Dios en el cual el pueblo de Israel iba a ser destruido. Dios nunca ha querido que nosotros pasemos este tipo de cosas. Dios no quiere que nosotros sucumbamos ante las cosas que puedan ocurrirnos. Y por eso desde hace unos días estoy con esto en mi cabeza y es un sentir en mi agobiado corazón para poder entender las cosas. Y por eso le he titulado la prédica de hoy día: Ya no puedo. Ese es el título que le he puesto: Ya no puedo. Estas tres palabras, que conllevan mucho sentimiento y mucho que expresar, son palabras que a veces salen del corazón desde lo más profundo, cuando ya no tienes ganas, ya no puedes, ya no te da el corazón, ya no te da ni los pensamientos ni nada. Y de pronto los que están cerca a ti, que te hablan y te alientan, parece que no escucharas, parece que no entendieras, parece que no tuvieras esperanza. Y muchas veces uno se siente así: ya no puedo. Y creo que muchos de ustedes se han debido sentir así: ya no puedo. Ya no puedo, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, por diferentes personas, por diferentes tipos de problemas o circunstancias, donde uno agarra y dice: ya no puedo. Esta palabra he vuelto a recordar desde hace mucho tiempo, estas tres palabras. Cuando yo bajaba por la autopista a pie, porque no tenía para mi movilidad y tenía que ir a la iglesia, y en medio de eso yo gritaba: socorro, Señor, ya no puedo, ya no puedo, socórreme, socórreme. Y a veces no es porque tienes un tremendo problema dentro de la casa, sino que ves sufrir a tu familia, ves sufrir a los que más amas, a los que más quieres, y de pronto tú te das cuenta de que esto puede ser tu culpa, puede ser que tú eres el responsable de eso. Y yo recuerdo que cuando decidí el seguir y servir a Dios, cuando me habló en mi oficina: deja todo y sírveme, yo no consulté con nadie, no pregunté a nadie, no pedí un consejo a ninguna persona de decir: mira, Dios me ha hablado y ¿lo dejo o no lo dejo? ¿Dejo mi trabajo, le sigo al Señor, le creo o no le creo? No consulté con nadie. Y de pronto me vi frente a mi computadora haciendo mi renuncia y saliendo por una puerta después de entregar. Pasaron los meses
y esperando ver la gracia de Dios sin saber cómo se sustenta uno cuando escucha un llamado de Dios, cuando Dios te llama y te dice deja todo y servirme. Dejar todo para mí implica dejarlo todo, pero dejarlo todo, no poder hacer otra cosa y depender 100% de Dios. Pero empezar esos pasos sin entender es más difícil. Y como les digo, a veces ya no puede uno porque no entiende por qué está pasando esas cosas, por qué pasan esas circunstancias. Y estas 3 palabras yo las repetía porque veía sufrir a mi esposa, veía sufrir a mis hijas, eran pequeñas, y veía sufrir. Y decía, ¿cómo puede ser posible que Dios me haya llamado y yo que tengo que hacer esto? He dejado todo y tengo que mirar y sufrir, no por lo que yo haga, sino por ver lo que ellos están pasando, están sufriendo. Y entonces eran tan pequeñitas las 2 primeras hijitas que he tenido, que al verlas, ellas no se daban cuenta de lo que estábamos pasando, pero yo me daba cuenta. Mi esposa me ayudó en todo. Ella trataba de sobrellevar todos los problemas o todas las circunstancias o todas las necesidades. Y de pronto yo la miraba, pero a veces no puedes ocultar, tu rostro lo dice todo. Y la veía llorar en la noche, veía ponerse triste, las miraba a sus hijitas al peinarle su cara de tristeza y todo eso. Y de pronto comencé a ver estos días esta palabra que decía, ya no puedo, ya no hay fuerzas, ya no hay ganas, ya no hay esto. Y entonces Dios es muy lindo. Dios sabe decir una simple palabra y una simple palabra puede cambiarte el corazón. Y aquí en lo que he leído de Isaías, en el capítulo 26, mirando el contexto de lo que es el profeta Isaías fue profeta durante 40 años. 40 años le permitió Dios ser profeta en Israel. 40 años, que es harta vida, es mucha vida entregada a eso. Yo ya tengo 31 sirviendo a Dios en lo que me ha permitido. Me faltan 9 para llegar a como el profeta Isaías. Pero el profeta Isaías fue llamado para hablar, y qué difícil es anticipar las cosas porque hay un remedio todavía, y decir y que el pueblo no escuche. Y eso es lo que le pasó al profeta Isaías. Comenzó a predicar, ¿sabe qué? Vuelva a su corazón. El Señor dice, ¿sabes qué? Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo los volveré como blanca lana. Ven, pongámonos a cuentas. ¿Sabes qué? Yo te voy a perdonar, yo voy a volver a restaurarte, yo voy a volver a redimirte, yo voy a volver a hacer de ti lo que siempre he soñado, lo que siempre he dicho y lo que siempre he esperado. Y el profeta Isaías predicaba y predicaba y predicaba y nadie le atendía. Por eso el profeta Isaías decía, ¿quién ha escuchado a nuestro llamado? ¿Quién ha atendido a esto? Nadie. Y pasaban los años y seguían. Y se pueden imaginar que la gente parecía que estaba cegada, sorda. No podía ni escuchar ni entender. Oía, pero no entendía. Miraba, pero no comprendía. Estaban ciegos. Y de pronto Dios un día le habla a Isaías y le dice, Isaías, vas a estar un tiempo en el cual tienes que hacer esto, a ver si mi pueblo se da cuenta. Y le dice que esté desnudo, totalmente desnudo, y salga por las calles, y vuelva a su casa, y salga al otro día igual. ¿Y por qué? Porque estaba tratando de mostrar que así les estaba viendo Dios a todo el pueblo de Israel, desnudos. Como dice la palabra, ven, compra de mí oro y compra vestimentas blancas, trae que yo te daré vestimentas blancas para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Y Isaías hacía eso y el pueblo se reía de él y decían, ¿qué clase de profeta? ¿Qué es lo que está haciendo? E Isaías, yo creo que decía, ya no puedo, Señor, estoy haciendo todo, pero no pasa nada, no ocurre nada.
Y este hombre no caminó unos días, caminó meses. Y nadie se convirtió, nadie volvió a Dios, nadie, ni uno siquiera. Y después de Isaías viene el profeta Jeremías, donde ya es el anuncio del juicio de Dios y la destrucción de Jerusalén y sus muros, ciudades y muerte de todos los israelitas. Entonces, en todo eso, yo quería entender y decirle, ¿sabes qué, Señor? No puedo a veces ya, o creo que muchos de mis hermanos ya no pueden. A veces no pueden estar, siempre hay algo que interfiere. Siempre hay algo que obstaculiza estar firme en las cosas de Dios, sean otras personas, sea la situación, sea lo económico, sea desavenencias, sea desacuerdos, pérdida de familia, pérdida de bienes, pérdida de lo que sea, de trabajo. Y de pronto tú te sientes así angustiado y quieres hacer algo y nada te sale. Intentas esto, nada. Dices algo, no sale, y todo es no sale. Hasta llegas a un punto, dices, ya no puedo más, ya no resisto, ya no puedo. Entonces, en medio de todo esto, pude ver que una simple palabra podía animarle a Isaías. Y esto es lo que pasa, que Isaías recibía de Dios buenas nuevas, recibía promesas de Dios. La gente decía, se va a borrar toda la ciudad, se va a borrar todo, ya no va a haber el pueblo de Dios, ya no va a existir todo esto. Pero Dios, en medio de todo lo que hablaba, en medio de todo lo que se ve mal, en todo lo que está pasando tan mal, las circunstancias, las cosas, todo se ve horrible. No parece una lucecita donde nosotros podamos pensar que por ahí va a venir la bendición o algo va a suceder. Todo está oscuro, parece una noche tan oscura que no se avecina la mañana, y cuanto más esperas, la hora no pasa y sigue oscuro, meses y meses, años y años, y todo va permaneciendo igual. Entonces tú agarras y dices, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Cuándo vas a obrar? ¿Qué vas a hacer? Ustedes saben que este profeta y los profetas de Dios no solamente recibían palabra de Dios, vino palabra de Dios y lo decía al pueblo, sino que ellos oraban para estar firmes, para estar bien, porque era difícil enfrentar esas circunstancias. Salir al pueblo y decirles, ¿saben qué? Dios dice que va a castigarnos dentro de poco tiempo. La gente dice, ¿pero por qué? No hemos hecho nada malo. Y la conciencia está manchada, la conciencia no está recibiendo nada. Solo le interesa las cosas que le haga bien y feliz, y se vuelven egoístas. Solo piensan en ellos, y comienza a pasar esto y nadie se preocupa por los demás. Isaías solo tenía un propósito, predicar y decir las cosas como profeta, y el pueblo se iba a salvar. Isaías estaba desanimado, y en medio de eso encuentro esta palabra que hoy estoy compartiendo. Dice, en aquel día, no dice cuándo, cantarán este cántico en tierra de Judá. Para que se den cuenta, Judá es la provincia o el lugar donde la capital es Jerusalén. Judá es donde está Belén, donde va a nacer el Mesías. Está Betsaida, está el Monte de los Olivos, todo eso está en ese lugar. Pero ese lugar iba a ser arrasado por todo, iba a ser destruido. Y muchas veces uno se siente así, se siente mal cuando ves todo destruido, todo lo que has construido durante años, con tiempo, con tu corazón, con tu amor, con todo. Se derrumba todo y dices, ¿en qué va a llegar a quedar esto? Y de pronto tú te das cuenta y sigues esforzándote, otros se esfuerzan, otros hacen, pero ya no se puede. Yo creo que el profeta Isaías decía, ya no puedo, Señor, ¿tú por qué? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir hablando? Y este pueblo no se da la vuelta. Este pueblo no se da cuenta que está mal, que se arrepienta y pida perdón y vuelva a tu camino, Señor. Nada.
Pero de pronto él comienza a hablar y decir: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Oh, me hace recuerdo a lo que decía y siempre mencionábamos: diga el fuerte el débil, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. A veces ya no queda, pero uno tiene que decir: fuerte soy, porque nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo. Él saca fuerzas de donde nosotros no podemos sacar. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que nos da esperanza. Y de pronto sigue: salvación puso Dios por muro y ante muro, dice. Salvación ha puesto por delante, por detrás, cubriéndote por muro y ante muro. En la ciudad de Jerusalén había un muro perimetral, decía: va a poner salvación adentro, salvación afuera, muro contra muro, para que estén salvos. Muro y ante muro va a estar puesta. ¿Y qué decía el verso 2? Dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Sabe que una de las cosas más grandes que hace un cristiano es guardar las verdades de Dios? Sabe que las verdades de Dios son claras. Cuando Dios dice no, es no. Cuando dice sí, es sí. Cuando Dios dice esto es pecado, es pecado. Y cuando dice no es pecado, no es pecado. Cuando Dios dice te doy oportunidad, te da oportunidad. Cuando Dios dice hasta aquí se acabó todo, se acaba todo. De pronto uno comienza a mirar y lo que dice: entrará la gente justa. La gente justa. Dice que por la ley nadie se justificó, sino que Cristo vino a justificarnos y por eso somos justos. Entonces un día entraremos a Jerusalén. Un día estaremos allá. Cuando volvamos con el Señor Jesucristo, Él gobernará desde Jerusalén. Y ahí los justos entrarán y cantarán, aquellos que guardaron la verdad. ¿Sabe que hay que guardar la verdad? Guardar la verdad quiere decir atesorar, creer 100% que la verdad de Dios es la única que existe y que no hay otra forma de vivir y de estar en esta tierra. Guardadores de la verdad. Y guardar es ponerlo por obra también. ¿Y qué dice el Señor? Verso 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti persevera porque en ti ha confiado. Y ahí es donde esta palabra comienza a cobrar en mi corazón y decir: estoy desanimado, ya no puedo, ya no tengo ganas, ya no hay fuerza. Pero ahí dice el Señor: persevera. Persevera, persevera, porque has confiado en Dios. Has confiado en Dios. Y yo quiero decirles a ustedes: pueden estar tanto tiempo en la iglesia o poco tiempo, y hay momentos que ya no puedo, es difícil ser cristiano, ya no puedo seguir, es muy exigente las cosas de Dios, ya no puedo ni con mi carácter ni con mis cosas, ya no puedo lidiar con mi familia, que ellos quieren hacer una cosa y yo otra, que ya no puedo, ya no tengo fuerzas, ya no sé cómo hacerlo. Y de pronto ahí yo te guardaré en paz. Yo guardaré en paz a aquellos cuyos pensamientos estén en ti. Persevera, persevera nuestros pensamientos en Dios y perseverar, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Esta palabra perseverar, la palabra perseverar en el griego es menó. Menó quiere decir en el griego que significa quedarse en un lugar, en un estado o en una relación. Es quedarse, es permanecer, es estar allí, morar, estar, perseverar, estar anclado. Nosotros no podemos deshacernos de Dios. Esa es la única esperanza, es nuestro único consuelo.
Es el único que nos va a salvar, es el único que nos va a levantar, es el único que va a solucionar aún nuestro propio carácter. Es el único que puede restaurar las cosas que ya no tienen solución. Es el único que puede edificar lo que se ha destruido. Es el único que puede ayudarnos en lo que el diablo nos ha robado. Él no va a devolvernos lo que el diablo ha robado. Él nos va a bendecir, porque Él no nos ha robado. Ha sido el ladrón, Satanás. Pero Dios va a multiplicar. Dios va a hacerlo cuando tú perseveras en esto. Y uno de los hombres que perseveró más, pasando circunstancias tan terribles, pero tan terribles que ninguno de nosotros va a lograr pasar eso, es Job. Job tuvo que perder todo. ¿Y qué es perder todo? Perdió todas sus riquezas, perdió todas sus posesiones, perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió todo. Todo perdió. Todo, absolutamente todo perdió. Aún perdió la salud, aún perdió esa sanidad que hay en el cuerpo con el cual puedes desenvolverte. Perdió todo eso. Tenía su piel desgarrada, su piel estaba con pus. Era terrible, una sarna desde aquí, desde la cabeza, de la coronilla hasta los pies, imagínese. Pero él no desistió de Dios. Él perseveró. Tenían 3 amigos que supuestamente lo vinieron a consolar. Y a veces lo único que sabemos hacer nosotros es consolar, pero no consolar conforme a Dios. Porque estos 3 hombres eso hicieron. Uno que era una persona dogmática, una persona que tenía en su cabeza soluciones que el mundo le había dado, no Dios. Y persistía en eso, defendiendo aún a Dios, pero no como dice la palabra de Dios. Después otro que era tradicionalista. Las tradiciones eran lo más importante para él. Él decía, no, es que esto ha dicho mi mamá, este es el remedio, esto es, ¿sabes qué tienes que hacer? He leído un libro, he visto el otro. Pero no hablaban conforme a Dios. Y el último era una persona que le gustaba ser como amigote, decirle bonitas cosas o reprocharle. Y era una persona que vivía de lo humano, los sentimientos, las emociones, el dinero, las posesiones, el poder y todo eso. Y de pronto nada de eso necesitaba Job. Lo que necesitaba Job eran palabras que lo pueda sacar de lo que ya no puedo. Ya no puedo. Se imagina Job ahí rascándose, dice, con un tiesto sus heridas para producir más dolor y limpiar esas heridas para poder sobrellevar lo que tenía. Un tiesto es romper una vasija de barro y con un pedazo, con eso rascarse. Imagínense este hombre cómo estaba, pero lo perdió todo. Y de pronto estos elocuentes están ahí hablando, pero en medio de esos hay un muchacho, un joven, Eliú, que está escuchando y mirándolos cómo hablan, y el uno y el otro, habla Job, hablan ellos, habla el otro. Y hasta que un momento de esos dice, me he cansado ya de escuchar. Pensé que la edad que ustedes tienen, las canas que tienen en su cabeza, la experiencia que ustedes tienen, iban a hablar algo bueno. Pero hasta ahora no han hablado nada bueno. No le han dicho a Job que de lo que tienen que decirle para que salga de eso. Y comienza a hablar este chico y comienza a decirle las cosas. Aparece un elocuente mediador para hablarle de Dios, pero hablarle. Y la Biblia no dice otra cosa, que dice que Dios les dijo a estos 3 hombres, a los 3, no a los 4, a los 3 primeros, que no iba a recibir su ofrenda de ellos porque no habían hablado conforme a lo que es de Dios. Eliú no es mencionado en ese último, porque este muchacho sí habló muchas cosas. Y de pronto Job sale perdonado, sale restaurado, sale restablecido.
Quisiera imaginarme y decir, Dios mío, ¿cómo habrá estado ese hombre? Y decir, ¿hasta cuándo será esta sarna? ¿Hasta cuándo será que no tenga hijos y no tenga que vivir sobre ceniza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya no puedo, ha debido gritar. Imagínese su esposa, a un principio le dice, blasfema contra Dios y muérete de una vez. Él tuvo que soportar eso y decirle, como una mujer cualquiera has hablado, como una mujer fatua. ¿Sabes qué? Si Dios dio, Dios quitó, alabaremos a Dios. Qué perseverancia de ese hombre. Ese es un hombre de perseverancia. No se movía del lugar, no se movía de lo que estaba anclado en el Señor. Pero de pronto nosotros no, nos sentimos ahí como, ¿qué vamos a hacer? Y ¿saben qué? Nos ha llegado el tiempo más difícil de vivir esta época donde no sabemos lo que va a pasar. Estamos en lo incierto. Es increíble, pero tú puedes ver mensajes o cosas que aparecen en los medios donde dicen las generaciones de los años 50, de los años 60, de los años 70, ya están desapareciendo, ya están muriendo. Esas generaciones que eran muchachos traviesos, pero mantenían algunos valores en su vida, respetaban a sus padres, honraban, eran personas educadas, sabían atender a un anciano y todo. Pero ahora, esta época, muy pocos son los que son así. Muy pocos tienen temor de Dios. Muy pocos quieren las cosas de Dios, prefieren las cosas que se les ofrece en el mundo, sin poder mirar que son para ellos o no es para ellos. Y de pronto todo esto comienza a ocurrir y nos va a pasar eso, pero sigue esa palabra, perseverar. En Mateo capítulo 24, los versos 11 al 13 dice, Mateo hablaba en ese tiempo, en el tiempo en que el Señor Jesús los había dejado ya como apóstoles sirviendo. Y dice, y muchos falsos profetas, él está escribiendo lo que dijo Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y se han levantado profetas que te va a ir bien, vas a tener plata, vas a tener esto y nada. Hay gente desanimada, gente que le ha ido peor. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de lo que es las emociones de los hombres, sino de parte de Dios. Y dice, muchos serán engañados, engañarán a muchos. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y realmente el pueblo cristiano está enfriado en el amor. Ya no queremos hacer nada por la gente, ya no queremos ayudar a los demás, no nos interesa. ¿Y por qué? Porque se está enfriando nuestro corazón al ver tanta maldad, pero en lo sumo, la maldad ya está sobrepasando los límites. Hay tanto dolor en todo hogar. ¿Cómo serán las casas de los impíos que no tienen ni siquiera a Dios? Y nosotros teniendo a Dios a veces decimos, ya no puedo, ya no aguanto, ¿qué hago? ¿Te hago caso a ti, Señor, o hago caso a mis sentimientos, a mis emociones o pensamientos? He confiado tanto en ti, pero no pasa nada, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime. Y aparece esa palabra, perseverar. Verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar, otra vuelta, perseverar, mas el que persevera, el que está anclado, el que ha nacido de nuevo y persevera en eso, el que se congrega y sigue perseverando en eso, el que hace obras de fe y sigue perseverando, ese se va a salvar. Lo demás va a ser muy difícil, porque el pueblo de Israel tenía que esperar a pasar algo, a que pase algo, a que sufran. Y es increíble, pero a veces llega el aliento de alguno de tus hijos cuando te ven así, cuando no puedes y te llega una palabrita que otra vuelta, perseverar. Pero de pronto te dice, no luches contra eso.
No pelees, espera en el Señor. Has confiado en el Señor, has confiado, sigue confiando. Persevera en lo que has creído, persevera en tu fe, persevera. Sea un ejemplo en tu perseverancia. Dice este aliento de esa voz que he escuchado de uno de mis hijos, que dice: una persona inteligente es aquella que cuando pasa sus problemas y tiene que pasar duro, aprende y ya no se vuelve a meter en eso. Esa es una persona inteligente. Pero una persona sabia es la que escucha los consejos antes de pasar esas circunstancias. Y yo quiero ser no inteligente, quiero ser sabio. Escuchar esas voces que me están alertando, esas voces que me están diciendo, como Dios dice, como Isaías decía: va a venir esto, cuidado, salgan de esto, arrepiéntanse de esto. Es más sabio escuchar el consejo sin tener que pasar, como algunos dicen, de los errores se aprende. Hay errores que te mutilan hasta la vida y el cuerpo. Hay errores de los cuales ha costado la vida a mucha gente. Errores de los cuales no han podido salir y han tenido que perder. Tenían un futuro por delante, pero no han sabido escuchar. Y de pronto han tenido que pasar ese largo trecho y les ha costado reponerse. Y seguro, les digo seguro, que esas personas van a repetir estas palabras: ya no puedo, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero ya no serán palabras, serán con angustia, con clamor, con lágrimas, sufriendo, doliendo. Dios quiere evitarnos todas esas cosas. Por eso Dios dice que guardemos las verdades. Las verdades de Dios se van a cumplir. Las alertas de Dios se van a cumplir. Dios se anticipa para que nosotros no pasemos por eso. Recuerden que Él es el Padre excelente, el Padre perfecto, el Padre de las luces. Es el Padre que nunca te va a fallar. Es el Padre que nunca te daría un consejo emocional o un consejo egoísta. Es el Padre que te va a dar la verdad, porque eso va a suceder. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice. Y eso pasa y sucede. Tenemos que esperar en Dios. En Dios hay restauración. En Dios hay que esperar, hay que perseverar. En Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18 dice: y a veces nos desanima. A veces, ¿saben qué? Miramos y el pecador, el impío, el que no conoce a Dios, prospera y prospera. Y decimos nosotros: en vano nos guardamos, en vano estamos haciendo, en vano somos personas perseverantes en Dios, estamos ahí. Y estos prosperan robando, haciendo esto, haciendo maldad, haciendo todo. Y nosotros tenemos que pasar momentos difíciles y situaciones difíciles. Pero el Señor dice en Proverbios capítulo 23, versos 17 y 18: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Mire qué hermoso, dice: persevera. Verso 18: porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Saben qué? No se va a cortar nuestra esperanza. El Señor va a cumplir todo lo que ha dicho en la palabra. Las verdades están dadas. Las verdades ya han sido expuestas por Dios. ¿Va a venir una tribulación? Sí, es una verdad dada por Dios. ¿Va a venir la gran tribulación? Sí, va a venir la gran tribulación. ¿Va a venir el anticristo y gobernar esta tierra? Sí, es una verdad. Pero también en el mundo tendréis aflicciones. Pero yo he vencido al mundo, dice Jesús.
Y Él nos va a ayudar a salir de estas cosas. Él nos va a ayudar en el momento crítico, en el momento difícil, en el momento en que no podemos. Pero siempre escucharán esta palabra: persevera, no decaigas, no dejes de hacer lo que has empezado haciendo. Sigue, pero en lo bueno, conforme a Dios. Si Dios dice hazlo, no te demores. Pero cuando no es de Dios, escapa como gacela que te quiere cazar el enemigo. De pronto ahí nosotros estamos dejando que las circunstancias, nuestras obligaciones, nuestros deberes antepongan ante estas verdades. Hermanos, no va a pasar eso. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no va a pasar. Lo que nosotros necesitamos es perseverar por el testimonio de la palabra del Señor. Son tiempos difíciles. ¿Sabes qué? Pasamos más tiempo en nuestro celular que haber leído la palabra de Dios. ¿Saben que este mundo nos está entreteniendo para que perdamos el tiempo? Nos ponemos a ver tele, miramos nuestro celular y son horas que se van en eso. Sin darnos cuenta se ha ido 1 hora, se ha ido 2, se ha ido 3. Y de pronto no sabemos qué es lo que pasa. Sin haber leído un poquito. A veces ni un solo verso leemos en un día. Ni siquiera a veces oramos. Ni siquiera tenemos tiempo para llamar a un hermano o una hermana y decir: ¿cómo estás? ¿Estás bien? Nada, solo estamos pendientes de nosotros. Nosotros somos los importantes. Miren, a veces yo he caído en esas cosas y digo: Señor, ya tanto tiempo que he compartido tu palabra, he predicado, necesito disiparme un poco, necesito ver algo que me distraiga. Y seguro que el Señor dice: persevera, hijo. Y el diablo dice: duerma mi niño, délele, más televisión, más, que este videíto, que esto. Y de pronto estoy sumergido en eso. Y cuando me doy cuenta, ya la noche ha caído. Y digo: ¿qué estoy haciendo? Mientras el Señor sigue diciendo: persevera. Una de las cosas que también he podido entender, que la gente, que el ser humano siempre tiene que ser llevado al desierto para entender el amor de Dios. Siempre tiene que ser, para que pueda escuchar a Dios, para que pueda mirar, tiene que estar en un desierto, tiene que estar en una soledad, tiene que estar vacío, tiene que estar solo. Y muchas veces esto se suscita. Dios quiere salvar tu matrimonio, Dios quiere salvar tu familia, pero tú eres el testarudo o ella es la testaruda. Y de pronto tiene que hacer algo, los divide, los separa. No los divorcia, los separa físicamente, para que la persona que no entiende esté sola y comience a valorar: ¿qué voy a hacer? Mis hijos, si pierdo, ¿qué hago? Mi esposa o mi esposo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de esto? Tengo que volver a casa. Pero Dios te mantiene en ese desierto para que tú veas. A veces Dios suscita circunstancias, que tú estés viajando a otro lugar y por cualquier cosa te demoras y te quedas en ese lugar y no tienes ni para comer y no sabes cómo volver, y Dios comienza a suscitar eso para que tú dependas de Dios. Saben que el día que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenece. Ya no nos pertenece. El único dueño es Él. El único que va a salvarnos es Él. Es el único que nos va a ayudar. A veces la gente que confía tanto en lo que posee y tiene que quitarle eso para dejarlo parado y decir: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Y comienza a pasar los días y termina en ese desierto diciendo: ya no puedo. Y ahí está Dios hablándole de amor. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y comienza otra vuelta a ayudarte.
Y otra vuelta tú te comienzas a levantar, comienzas a seguir a Dios, comienzas a seguir. Y otra vuelta te comienzas a deslizar nuevamente a lo mismo. Sí, es que no tengo tiempo para ir a la congre, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer. Hace mucho tiempo, también una prédica que tuve hace muchos años, la palabra nos enseña y dice: no tenga miedo lo que los hombres puedan hacer con su cuerpo. Tenga miedo a aquel que puede llevar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y de pronto yo comencé a predicar esta palabra, y había una persona que había sido instruida ya años en el Señor que estaba en ese culto. Y al terminar se me acerca y me dice: pastor, tú has predicado que debemos temer a aquel que pueda llevar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. Y tú has dicho que eso es temer a Dios, que debemos temer a Dios. Y le digo: sí, debemos temer a Dios, debemos tener el temor de Dios. Y él me dice: no es, estás equivocado, has predicado mal. Al que debemos temer es al diablo, porque él es el que lleva nuestra alma al infierno y va a llevar nuestro cuerpo. Y le digo: qué falto de entendimiento eres por no conocer las Escrituras. Vas a errar y vas a perder. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que la vida y la muerte está en poder de Dios. El diablo no tiene nada. El diablo reclama las almas que no han recibido a Cristo, que no han estado con Cristo o que se han apartado del Señor Jesús. Por eso hoy día yo quiero decirles que en cualquier momento, cuando se sientan sin ganas ni de orar, ni de leer la palabra, ni de poner por obra la palabra de Dios, ni de poder venir a la congregación, ni poder leer las Escrituras, ni ayunar, que esta palabra se quede en sus cabezas: persevera, persevera, porque en Dios has confiado. Persevera, no desmayes, persevera, porque fiel es el que te ha llamado. El Señor te va a defender. El Señor ve a los hombres y mujeres fieles y ama a los fieles de esta tierra. Dice: ¿con quién estará el Señor? ¿Con quién tendrá comunión? Con los fieles de esta tierra. Con los fieles de esta tierra. Y para ser fiel hay que ser perseverante, hay que estar anclado en las cosas de Dios. Tú no necesitas que alguien te diga: congregate. Tú tienes que decir: tengo que congregarme, tengo que perseverar. Nadie tiene que decirte: dale a Dios, no dale a Dios. Tú sabes la verdad, hazlo, pero hazlo de corazón. Tú sabes que tienes que ayudar a cualquier persona que tenga necesidad. No mires su condición, solo mira lo que Dios te ha dicho. El que te pida, dale. El que te pida, dale. Así que, amados, quiero que se quede esta palabra: perseverar. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Perseverar. Ya no puedo más. Persevera. Pero no puedes perseverar con tu mente. Tienes que perseverar en las verdades y en la confianza de Dios. Cierre sus ojitos. Padre, he compartido tu palabra, Señor, y sé que esto es para mí, Señor. No voy a dejar, pase lo que pase. Tenía ganas de dejarlo todo, Señor, ya no puedo. Pero tú eres mi fortaleza. Tú eres el que levanta mi cabeza, Señor. Y vas a hacer que vayamos adelante. Yo voy a seguir confiando en ti. Mi esperanza está en ti, mi confianza en ti, Señor. Voy a perseverar creyendo en las verdades, Dios. Voy a creerte a ti antes que a los hombres, Dios. Y voy a esperar de ti, no de ellos. Voy a esperar tu fruto, Señor. Voy a esperar lo que tú vas a hacer. Y me voy a maravillar, y me voy a gozar, y me voy a alegrar delante de ti, Señor. Porque tú eres fiel. Señor, que en este día, si alguno de mis hermanos y hermanas están atravesando circunstancias difíciles,
están atravesando esos momentos en que ya no quiero ir, ya no puedo, no tengo ganas. Señor, pon esta palabra en su corazón, que perseveren, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero y nunca nos dejarás, Señor. Gracias, papito hermoso, en el nombre de Jesús, que así sea hecho. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Mientras cantamos y ministramos a Dios, vamos a salir en orden. Y saben que esta obra tiene que seguir sosteniéndose a través de lo que Dios dice. Amén. Tú bendice el Afolí con las ofrendas y vas a ver que Dios abrirá toda ventana para ti, para que tú seas un testimonio de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde.